Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala tratamos tu salud de forma integral. También podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación paravertebral, pilates terapéutico, posturólogos, osteópatas, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y un largo etcétera. Ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala, en calle Castelló de les Guerres 2, Bajos, Gandía, frente Gimnasio Fit Room. Entrenar en el centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room, la única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti. Centro de Osteopatía Julio Ribes i La Sala i Fit Room patrocinen aquest programa. Què tal estan? Benvinguts de nou a una nova edició de Vida i Salut ací a Telesafor. Són aliments preparats directament per la indústria. Generalment són molt més cars que els productes frescos. Inclús alguns es vinculen directament amb malalties. Es parlem avui d'aliments processats i també del sobrepès. Aliments processats i el sobrepès és el tema que es proposem avui ací a Vida i Salut i, com sempre, amb una taula especial de convidats en la que contem amb nutricionistes, també entrenadors personals i gent vinculada al món de l'alimentació i també del que és la gimnàstica. Bé, en qualsevol cas, comencem la nostra presentació amb Cristina Puigades, que, com bé saben, no és habitual en aquest programa, nutricionista. Bona nit, Cristina, i gràcies per estar amb nosaltres. Molt bé. Al seu costat, també comptant amb la presència de Walter Lencines, que ell és, com bé saben, entrenador personal. Bona nit, Walter. Bona nit. Al meu costat també contem amb la presència d'una vegada més de Julio Ribes, que, com bé saben, ell dirigeix el Centre d'Osteopatía y Posturología Julio Ribes y La Sala. Bona nit, Julio. Bona nit. Y una vez más con nosotros Sergio Romero del gimnasio Fit Room. Bona nit, Sergio. Bé, iniciem el que és la qüestió parlant de processats. Seria important que la nostra nutricionista de capçalera, en aquest cas Cristina, ens parlarà. Què entenem per un aliment processat? Un aliment processat és un aliment que se sotmès a un procés d'elaboració i manipulació per part de la indústria alimentària. És cert que quan entrem en un supermercat n'hi ha una minoria part, un percentatge molt xicotet d'aliments frescs i una gran part d'aliments processats. Però aquests processats també podríem dividir-los en processat, mínimament processat i un ultraprocessat. Entonces ahí n'hi ha una diferència important a matisar. Diguem que l'ultraprocessat és el que portaria problemes de salut. Per entendre'ns, un aliment processat podria ser perfectament una llandeta de tonyina? Sí. Un aliment processat, si per exemple comencem des de les farines, podria ser una farina, podria ser el pa, un aliment processat, podrien ser els polls de verdures que van en pot, en cristal, podrien ser les verdures congelades, la fruita congelada, podria ser la carn i el peix. Això serien aliments processats. I ja si d'ahir anàrem a un plat més cuinat, a un plat precuinat, això diríem que ja és un plat ultraprocessat. El que d'alguna manera està preparat i és per posar damunt la taula, menjar-te'l, i allà són els problemes. Eso és. En la bolleria també, que també és un ultraprocessat, en les galletes, això també seria un ultraprocessat. Yo es que hilo más fino que Cristina, pero porque soy más manioso, no por nada. Si bien es cierto que, como dice ella, los alimentos poco procesados no suelen ser tan malos para la salud, por decirlo de alguna manera, y que los ultraprocesados, ¿no?, son los que peor o los que más problemas nos pueden dar para la salud, hay que tener en cuenta no solo el procesado, sino también la materia prima. Es decir, imaginémonos, ella ha puesto un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginémonos fruta congelada. A ver, es procesada mínimamente, fruta congelada, sí, pero cuidado, porque esa fruta congelada puede ser que esté muy poco procesada, pero puede ser que esa fruta se haya recolectado
en un país tropical totalmente verde y haya venido en contenedores hasta aquí y que luego aquí posteriormente se haya congelado o se le haya dado color con ciertos productos para... Entonces, esa fruta congelada no solo es el procesado, sino que si encima no es de nuestros mercados, lógicamente no va a tener el grado de madurez y por tanto el grado de nutrientes que debería de tener una fruta en estado de madurez, en estado de recolección, que es el estado perfecto, ¿no? Exacto. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como hacer un buen vino. Tú un buen vino lo tienes que hacer con el punto óptimo de maduración de la uva, porque sus porcentajes de azúcar, de taninos, etcétera, son perfectos. Si haces un vino con uva verde es horrible, nadie se lo va a beber. Pues lo mismo pasa con la fruta y no nos damos cuenta. Hay más cosas. Con todo. Quiero puesto decir, un a la ejemplo. hora de matizar, sí se podría Matizar mucho. en muchos alimentos. Es decir, al final tú eliges entre un ultraprocesado y un procesado, más bien el procesado. Y dentro de los procesados ya tienes que mirar los ingredientes que tiene, que es lo que está explicándonos Julio. Es decir, los yogures. Un yogur se supone que está mínimamente procesado, pero si nos vamos a un griego ya lleva otros condicionantes, ya lleva otros ingredientes, con lo cual siempre es importante ir a mirar los ingredientes que tiene el procesado. Y los ingredientes tenemos que tener en cuenta que habrá lo que dice la normativa que haya, porque lo que no dice la normativa no va a estar. Y tenemos que tener en cuenta que las empresas de la alimentación siempre van a intentar buscar la trampa. Yo sé que mucha gente dirá, jolín, ¿cómo hilas? ¿Qué mal pensado eres? No, mal pensado no. Ya hemos puesto muchos ejemplos en este programa, ¿no?, de los productos bio que se prohibió porque no eran bio y entonces en vez de bio pasaron a llamarle bi. La presencia del azúcar en muchísimos alimentos. La presencia del azúcar, por ejemplo, si quieres, añadidos, claro, y sí que hay. si quieres luego hablaremos, porque claro, la normativa dice que cuando hay azúcares añadidos tú lo tienes que poner. Claro, la empresa de la alimentación dice, me interesa poner azúcares añadidos porque le dan un sabor soberbio al alimento y engancha al cliente. Vale, entonces, ¿cómo pongo azúcares añadidos si lo tengo que poner en la etiqueta y entonces el cliente ya no lo quiere comprar? Pues meto un producto que lo proceso y al procesarlo se transforma en azúcares. Ya no tengo que poner que he añadido azúcares. He añadido a lo mejor un almidón que al procesarlo se transforman en azúcares y ese producto lleva un 20, un 30% de azúcares y no lo pone en el etiquetado. Cuidado porque siempre se busca la trampa, ¿vale? Entraremos en todo eso con detalle, pero Walter también, lo comentábamos al inicio del programa, generalmente el producto procesado, ultraprocesado, ya no digo nada, es muchísimo más caro y de mucha menor calidad que un producto fresco. Sí, yo por ejemplo me gustaría que, yo lo tomé como costumbre, lo que hacíamos antiguamente, ir a comprar, por ejemplo, la carne a la carnicería, aunque cueste un poquito más caro que en el supermercado, pero es la carnicería del barrio, que vos sabés que esa carne no están tan hormonadas o tan procesadas como la del súper, las verduras en las verdulerías, y así me aseguro un poco de que no está tan manipulada, ¿no?, por el hombre, que no fueron tan procesadas. Y de esa forma intento yo como balancear un poquito más la dieta, ¿no?, de recuperar esa costumbre antigua que teníamos de comprar en cada sitio. Me dejo para el supermercado lo que no consigo en otro sitio. De todas formas, yo pienso así, defiendo esa política, pero tengo que decir que a veces me he llevado sorpresas muy grandes, porque a veces yo he comprado ciertos productos ecológicos, un poco buscando, aunque fuesen más caros, esa calidad, y a veces me he encontrado con sorpresas impresionantes. Tengo que decir que este verano, pues mira, este verano, por ejemplo, no voy a decir el sitio por educación, siempre respeto los sitios por educación, pero fui a un supermercado muy conocido donde vi que tenían una carne ecológica, además era de la casa Good Bio, lo digo, que es una casa que está en muchas herbolisterías, Good Bio, es muy conocida. Y entonces, bueno, pues vi una carne que más o menos tenía buena pinta, era un poco más cara, digo, cojo esta carne, ¿vale? Era ternera, la probé, pues bueno, voy a decir que cuando la tiré a la plancha, aquello empezó a encogerse, pero de una forma alarmante, creo que ha sido la vez que más exagerado he visto eso, y empezó a soltar agua, de una forma que no pudo hacer el filete, se coció, se hizo todo cocido. Tan exagerado fue el tema que lo grabé con el vídeo, con el teléfono. Bien, al día siguiente me fui al supermercado, hablé con una chica que estaba allí de responsable y le dije, mira, perdona, no quiero parecer meticuloso, pero me ha pasado esto con la carne, es una carne ecológica que compro adrede, mira lo que me ha pasado, me parece un poco vergonzoso, te lo digo solo para que lo sepas y si consideráis, pues muchas gracias, lo voy a tener en cuenta, voy a hablar con el responsable para que no trabajen más con esa carne, ¿no?
volví a cabo de una semana, volví a cabo de 2 semanas, porque es un supermercado al que suelo ir y he dejado de ir, ya no voy. Eso fue este verano y seguían teniendo esa carne. Quiero decir, a veces compras con toda la buena fe un producto ecológico o crees que por ser ecológico o porque tu carnicero te dice esto es de calidad, va a ser de calidad, y a veces aún así todo nos engaña. Sergio, tampoco es cuestión de demonizar todo lo que es alimento procesado, porque hablamos también, por ejemplo, un producto congelado, como puede ser pescado. Eso también es un proceso mínimo, pero de alguna manera tampoco es cuestión de decir esto es malo. O lo que yo a veces os comentaba, para comer legumbres, por ejemplo, pues las lentejas que van en el bote de cristal, pues bueno, hasta cierto punto, pues sí que antes de comer cualquier alimento ultraprocesado, pues comes lentejas que son procesadas, ¿vale? Pero yo haría más hincapié todavía en el problema de los alimentos ultraprocesados, porque realmente, y Julio tiene mucha razón, es que químicamente, porque les meten química, los hacen para que tengas necesidad de ellos, para que encima no te sacien, anulan la hormona para que no te sacien y tengas más ganas de ellos. Hay muchos ejemplos y no decir del, por ejemplo, pongo cosas en concreto, el diacetilo que se le pone a las palomitas de maíz que se hacen en microondas. Eso se ha comprobado que es perjudicial para el cerebro. O el año pasado mismo se descubrió que las galletas Oreo eran, tenían el mismo que la cocaína. Tenían el mismo... Adicción, perdona, que no me salía la palabra. La misma adicción que la cocaína. Claro, que es fuerte. Entonces, realmente, los alimentos ultraprocesados que se utilizan mucho, pues por lo que hemos hablado siempre, por el estrés de la sociedad, de no poder... Claro, pero tenemos que tener en cuenta, porque claro, la pero gente hay que que nos decir que escucha... son la gente, perjudiciales. Claro, la gente que nos muy perjudiciales. La gente que nos escucha dirá, jolín, Sergio, exagerado, tiene una sustancia adictiva. A ver, es que poner sustancias adictivas está permitido, igual que se hace en el tabaco. Todos sabemos, ¿no?, todas las guerras que han habido en los tribunales por los productos adictivos, aparte de tóxicos que pueda tener el tabaco. Es que están permitidos. Y eso mismo se utiliza en la empresa de la alimentación, y es normal. No olvidemos que un producto, o que quizá el producto más adictivo que hay, es el azúcar. La sal es un potenciador del sabor, pero también es tremendamente adictivo. Es decir, la sal y el azúcar son tremendamente adictivos y se utilizan en todos estos productos. Precisamente la semana pasada estuve leyendo un estudio que se ha publicado, que me asustó un poco, porque se calculaba que los nenes pequeñitos, prácticamente recién nacidos, que cuando ya tienen una edad en la que empiezan a tomar sus papillas y demás, se había comprobado que las mamás que basaban la alimentación de su hijo, el 70% básicamente, en productos procesados, pues leches de pollo, papillas, potitos y demás... El típico potito es un alimento procesado. Correcto. Pues se había demostrado que esos nenes estaban tomando aproximadamente 1,5 kilos de azúcar cada 4 meses. Cuando toda la vida, y ahora también, un pediatra recomienda que en esas edades no se les dé azúcar ni sal, productos neutros, ¿vale? No es bueno. Pues el veneno más grande que tenemos para el sistema circulatorio y proinflamatorio, que es el azúcar, o sea, un nene que toma procesados está tomando 1,5 kilos de azúcar cada 4 meses, que es una auténtica salvajada, o sea, es veneno. Lo mismo. En la sal tú miras los ingredientes que tiene un ultraprocesado y ya son alimentos que ya están procesados, con lo cual lo que hacen es minimizar el valor nutritivo que tiene ese alimento. Por otra parte es la carga que lleva de aditivos y entre los más sobresalientes son todos los que llevan sodio. El glutamato de sodio, el nitrato de sodio, que son conservantes y estabilizantes del producto, porque lo que quiere el consumidor es que cuando llegue hasta su casa, que llegue pues una lasaña suculenta, una lasaña bien sabrosa, para que recoja esa lasaña las características organolépticas que le gusta al consumidor, pues lleva una cantidad de aditivos y ya digo, sobre todo la sal. La sal es la que está provocando el mayor de los problemas a nivel cardiovascular. También estábamos relacionando el tema del procesado con el sobrepeso. Exactamente. Cristina. ¿Por qué? Pues por la sal.
porque si la OMS estipula un consumo de 6, no pasar de 6 gramos de cloruro sódico al día, pues quizá ahora estemos alrededor de 10 y 12 gramos. De consumo de cloruro sódico, incluso, yo estoy convencido que más. Exactamente, la gente que se dedica a comer procesado de forma constante, pues muchísimo más. ¿Qué sucede? Que hay una importante retención de líquidos, hay problemas osteoarticulares también. ¿Todo por qué? Pues porque nuestro organismo lo que intenta es neutralizar esa sal que está en exceso, porque la sal es importante en nuestro organismo, el sodio. Necesitamos el sodio para transmisión de impulso nervioso, para una cantidad de cosas, equilibrio electroquímico, de electrolitos. Es decir, que es necesario, pero en exceso nuestro organismo intenta de alguna manera eliminarlo, y cuando no puede eliminarlo, pues es atracción de agua, retención de líquidos. Celulitis, ese tejido esponjoso en la dermis, por debajo de la dermis, que es la celulitis, y los problemas osteoarticulares que genera. Todo ello, claro, cronificado con el tiempo, pues acaba en un problema a nivel cardiovascular importante. Sí, ya es grave lo que estás comentando, Cristina, en un adulto. Imaginemos lo que estaba comentando Julio, en un niño, en apenas un recién nacido que está tomando alimentos procesados. Pero claro, el problema es que creemos, por eso yo insisto siempre en los productos naturales, ¿no? Creemos en que, bueno, pues voy a coger productos procesados que estén poco procesados, cuidado porque muchas veces hay engaño, o voy a coger productos procesados que me pongan libres de azúcar. ¡No! Es que no te puedes fiar. ¿Qué hacen las empresas? ¿Vale? Y esto en verdad lo debería de saber, lo debería de conocer bien el sistema sanitario. ¿Vale? Hablo de los nutricionistas, hablo de los médicos, hablo de toda la gente que le recomienda luego a la mamá. Es decir, las empresas lo que hacen es lo siguiente: vale, no puedo meter azúcares, ahora estoy hablando sobre todo de la casa Nestlé y de la casa Aero, que son las dos empresas más importantes o que copan más el mercado a nivel de papillas para bebés. Que de alguna manera y potitos, están libres de sospecha, ¿no? Libres de sospecha, pues ¿vale? Veamos. Pues bien, además este estudio está publicado, resulta que se ha publicado un estudio en el que se han analizado estas papillas, ¿vale? Varias. Y se han encontrado con que estos productos que ponían libres de azúcares añadidos tenían entre un 20 y un 30% de azúcares. Claro, dicen, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Entonces, la empresa no ha mentido, la empresa no ha añadido un 20 o un 30% de azúcares. Para poder poner en su etiqueta libre de azúcares añadidos, lo que hacen es, le meten ciertos productos, sobre todo productos almidonados, almidón, que luego mediante un proceso que se llama hidrólisis, lo rompen, o sea, son como si fuesen carbohidratos de cadena larga que los rompen en cadenas cortas y entonces se transforman en azúcares. Pero claro, tú no has añadido azúcares, tú has añadido un almidón que luego lo has hidrolizado y se ha transformado en azúcar, pero yo no he añadido directamente azúcares. Claro. Entonces resulta que esos productos que pone libres de azúcares añadidos y que tú se lo compras a tu bebé de 7 meses, con toda la ilusión, y te gastas más dinero en ese producto, es mentira. Lo llevas a analizar, y bueno, ahora se ha montado un pitote impresionante, ¿no? Pero esto, Enrique, no sale en el telediario. No va a salir en las noticias. No vende. Mira, no vende. Nadie va a ir contra esas empresas. ¿Entiendes? Sergio, ha habido azúcar. A ver, yo puedo realmente decir el tema de los ultraprocesados. La cantidad de azúcar, yo, al ser diabético, tengo que pincharme los hidratos de carbono que me pone en la etiqueta. No coinciden. No coinciden. Me tengo que poner más cantidad de insulina porque lo que estás diciendo tú, el azúcar escondido que hay. Claro, porque siempre es más. O sea, siempre hay más hidratos de carbono que no están puestos en la etiqueta y a mí me pasa, yo me controlo antes y después de la comida. Pues es lo que tiene. Claro, y ahora la pregunta es, ¿por qué siempre hay azúcares escondidos, sales escondidas y aditivos escondidos? Por lo que ha dicho Cristina. Es decir, queremos un alimento bueno, que guste a los nenes, que se lo coman con ganas, que entre, que no veas, aunque luego ese alimento haga que tu hijo no quiera probar la fruta, no quiera probar la verdura, porque son sabores mucho más neutros y más suaves. Y porque estamos hablando de empresas que quieren atraerte, claro, una adicción. Quieren a eso. De hecho, que compres ese producto. Las patatas
citas es Locura. harina, azúcar y sal. Están los tres. ¿Por qué es una locura? Por eso mismo. Si es que están los tres Grasa. componentes Te falta uno, más, te falta más grasa, claro, te correcto. falta la Entonces, grasa. el aceite, ¿Y cómo más puede ser saciantes. que lleve grasa, que es un producto saciante y que no te sacien? Entonces, Correcto. Claro. al final yo creo que se lo tenemos que hacer fácil a la gente que nos está viendo, ¿no? Porque la gente dirá, ahí estáis todos hablando y peleando, vale, ¿y qué ¿Pero qué es? compro? ¿Y qué compro? ¿Y qué Yo compro? creo que tenemos que ir al grano, ¿no? ¿Qué compro? Ya sabemos lo malos que son los procesados, la cantidad de mentiras que hay detrás, que el gobierno medio encubre, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que yo digo siempre, intentar comprar productos lo más naturales posibles y lo más locales posibles, pertenecientes a mercado local. Es decir, yo intento comprar la fruta en fruterías, que compra, lógicamente, una frutería de barrio, compra en el mercado local, sea de aquí o de Valencia. Y son más baratos, Julio. Sí, normalmente es más barato. Pero- Y más buena, porque primero, la fruta de frutería suele estar mucho más madura, ¿vale? Y suele estar recolectada en su momento óptimo. Sí. Y segundo, porque no olvidemos que no ha sufrido meses de transporte hasta llegar aquí. Y tercero, porque no tiene nada que ver el tomate que puedas comprar en donde sea, no voy a decir nombres, con una tomaca, un tomate raf de esos ahí, cuyita ahí, al perelló ahí, que están así, son feos. Pero a trozos, sin El aceite y sin valor sal, te lo puedes nutricional, tomar. Es exactamente. impresionante, rojo, bueno, sabroso. Quiero decir, jolín, es que yo aprecio esas cosas. Yo me acuerdo que iba a un supermercado adrede a comprar un gazpacho que se hacía con tomate raf. Era impresionante de bueno. Ya no lo llevan. Pues Aparte, es que- eso lo van las empresas locales también. Claro. Pues es Que a mí me curioso gusta, que el otro a día mí yo me gusta oí ayudar una a propaganda. las empresas de aquí. Sí. Intento comprar el pescado cuando puedo, porque sí es caro, en pescaderías. Cuando me lo puedo permitir lo hago, porque estoy cansado ya de comer pescado congelado y el sabor cambia un montón, muchísimo. Al De final, todas productos maneras, naturales. Si buscas los mínimamente procesados, por lo que decía Julio, vamos a facilitarle a la gente que nos está viendo un poco qué puede comprar. Si nos vamos a los mínimamente procesados, pues interpretar bien un etiquetado, saber que hay que ojear un poquito los ingredientes, eso también es interesante. Claro. Dentro de buscar los mínimamente procesados, pero lee etiquetas, aprende un poquito. Al fin y al cabo, el alimento procesado, mínimamente procesado, Sí. está democratizando, ¿no?, un poco el tema de poder acceder a cierto tipo de productos todo el mundo y durante todo el año, que Exacto. no siempre es posible Claro. con un producto Por ejemplo, fresco. No hay que a olvidar mí que hay me gente resulta- que tiene prisa, que necesita en una hora prepararse un plato y coger mano de unas legumbres, de una lata y de un tomate y de algo más, ahí ya hay un plato. En 20 minutos hay un plato con un procesado. A mí me sorprende mucho que cuando voy al supermercado, en la parte de fruta, ¿no? Es bastante grande, bastante amplia, ¿no? Y me resulta muy curioso que, por lo menos al supermercado que yo voy, hay un apartado muy pequeñito, que es un stand así alargado, que es fruta de temporada. Entonces me resulta súper curioso que yo siempre voy buscando la fruta de temporada. Por ejemplo, este verano me he puesto hasta arriba de moras, rojas, arándanos Sí, y negras. sí. Hasta arriba me he puesto porque me encantan. Y siempre voy a ese apartadito de fruta de temporada, que a veces está vacío, porque reponen poco, y que cuando hay muy poco. Y sin embargo tienes muchísimos metros de fruta que no es de temporada, que no sé de dónde viene, Que no es ¿vale? de aquí. O sea, Claro. esos de España. hábitos son los que la gente tiene que cambiar. Igual que la verdura de temporada y la fruta de temporada, porque es la que no está conservada, la más fresca, la más madura, la más nutritiva. Pues esos son los consejos que tenemos que insistir Creo que aquí. los supermercados se han dado cuenta. El otro día oí una propaganda de un supermercado muy grande de aquí de Gandía, que decían que trabajaban con 1000 comerciantes locales. Lo vendían así como que es que tenemos... Compramos a la tenemos gente de la el producto tierra. local, Sí, pero lo que- eso es marketing. por Ellos eso dicen te que digo, compran por eso te producto digo, local. que están Empieza por algo, marketing. Claro, que Julio. están Marketing. aprendiendo. Pero Mira, se empieza por algo. los Sí. supermercados, Mercadona, por ejemplo, ya lo he visto, que me alegró mucho al verlo. Pone un cartel grande en la entrada de muchos supermercados que pone: aquí tenemos huevos camperos. Sí. Ajá. ¡Ole! Estoy esperando que pongan ecológicos. Código 0 en vez Ese de ya código será el 1. siguiente paso. ¿Vale? Estás pidiendo demasiado. Porque, che, ya que te lanzas, ya que te has dado cuenta de que mucha gente busca los huevos ecológicos y camperos y tú no los vendías y ahora decides venderlos, que me parece bien, ¿vale? Pero lánzate a los ecológicos. Pon código 0, ¿no? Pero bueno, ya vamos avanzando. A mí me gustaría tener un pequeño detalle en lo que dijo Cristina, que nos pasó por alto, que dijo, la gente que tiene prisa, coge un bote de esto, de lo otro,
Yo creo que también lo que tendremos que cambiar todo, la mayoría de la gente, para tener una buena alimentación, es tomar nuestro tiempo también para cocinarnos, para hacernos nuestros alimentos. Porque y para comprar. Y para comprar también, claro. Es un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco un caso, una compañera nuestra, que se compra hasta los huevos hervidos. O sea, ya es el no va más de la comodidad. No sé si la comodidad porque no tiene tiempo, pero yo creo que tenés tiempo. Te levantás una hora antes y te preparás Entender también el cocinar como un modo de disfrute, ¿no? Claro, que no le damos tanta importancia a la alimentación en la salud. Claro, yo me tomo mi tiempo. Por ejemplo, es por eso. No puedo salir de casa sin desayunar. Forma parte de un estilo, de vida. Formaba, y lo hemos dicho formaba parte del estilo mediterráneo. Pues es que tenemos que volver ahí. Cuando las madres no trabajaban. Claro, tampoco hace falta volver Tampoco con los hace falta. guisos de nuestras madres. Ya también eso es importante saber, que eso está excesivamente cocido y que ahí ya no queda valor nutricional, queda poco. Pero lo que ahora pasa, lo que dice Walter, de comprar los huevos cocidos, para mí es excesivo, la verdad. Ya excesivo. No, sobre todo, la gente tiene que entender que todo lo que se procese en casa es una cosa. Y lo que se procese que entiendan como cocinar, ¿vale? Y lo que se procese fuera de casa es otra cosa. ¿Por qué? Mira, muy sencillo. Vamos a procesar un mismo alimento en la industria y en casa, ¿vale? En casa utilizo un aceite virgen extra de oliva, lógicamente. En la industria, aceite refinado, el más barato que consiga por palets o por contenedores, ¿vale? En casa, como se ha hecho toda la vida, hago una cocción lenta. No desnaturaliza tanto el alimento. En la industria, cuando antes lo haga y más rápido, más rendimiento económico. Temperatura a toda leche. Claro, eso deteriora el alimento, productos cancerígenos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre el procesado industrial va a ser muchísimo peor que el procesado que hagamos en casa. Por mucho que corras, el tiempo que va desde que lo procesas hasta que lo consume. Correcto. El empaquetado. El empaquetado. El empaquetado. ¿Y sabéis también por qué cuesta tanto meter esto a la gente? Porque el problema de comer una alimentación mala no es a corto plazo el problema. Y de hecho tú vas a largo plazo al médico y no te dirán, ¿qué comes? Eso no te lo pregunta. Ni qué comió. ¿Qué comiste? Claro. ¿Qué comió? Para que no lo repita. Claro, él ya no, entonces es algo que no se ve a corto plazo. Sus descendientes sí, es decir, ¿sabes? usted está así, Correcto. pero dé lecciones a sus descendientes, hijos, nietos. Pero ¿qué lecciones van a dar si resulta que cuando vas al médico y hay un problema de tipo nutricional, sales con una hoja que es una dieta? Sí. En vez de derivar a un nutricionista. Exacto. O cuando tienes un problema de espalda o de cuello, sales con una hoja que es la misma para todo el mundo, que la he visto, la misma desde hace 20 años, en vez de derivar a un profesional para que te trabaje el cuello, la columna. Entonces, o sea, ¿qué van a educar si ellos mismos no están educados en esas ramas naturales como es la alimentación o el ejercicio y la importancia que tienen? Sí, parece ser que encarado a problemas más graves, sí que tenemos una buena sanidad, pues tienen que operarte o tienen, pero la base está... Yo creo que el problema no es de los médicos en sí. Ya. Ni creo que sea de los profesionales en sí. Creo que es el sistema sanitario. El sistema sanitario funciona de una manera donde a nivel preventivo no hay nada, porque no hay nada, es toda una mentira. Hay antiinflamatorios. Y donde no creen, o por lo menos no tienen en cuenta la importancia del ejercicio, de una buena alimentación, de unos buenos hábitos. No se tiene, no se educa en el colegio en eso, ni en el instituto. Entonces, vamos creciendo, vamos viviendo en una sociedad que cada vez es más rápida, más procesada y más sedentaria, y eso nos está pasando factura. La gente que peleamos porque eso cambie, como somos nosotros, pues nos encontramos con encontronazos, nos encontramos con problemas y nos encontramos con gente del gremio sanitario que nos castiga y nos dice, no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo, de lo que estáis haciendo, ¿vale? Se esconden detrás de su título universitario pero bueno, yo al final creo que no es el médico en sí. El problema es el sistema sanitario. El sistema sanitario está diseñado para que entra un cliente, tengo que ver 30 pacientes en una mañana, entras, dolor, medicación, medicación, vuelves a los 15 días, sigo con dolor, medicación más fuerte, sigo con dolor, medicación, pues que me mire un trauma, pues te daré para de aquí 6 meses. Quiero decir, y vamos así, ¿vale? Entonces el sistema está montado de forma que no se contempla lo que estamos diciendo. Que la misma rutina que dices tú se podría hacer a un profesional que te trate la espalda, igual de rápido, ¿eh? Lo que pasa un problema de colesterol, de azúcar, de tal, de cual, antes de dar medicación o decir, te voy a dar medicación solo un mes para frenarlo. Mientras tanto, te vas a poner en contacto con un nutricionista, con una nutricionista, y vamos a llevar un control de esto.
debería de ser así. Si además se educase en los colegios en el tema nutricional y en el tema de la importancia del ejercicio, sobre todo a nivel de columna, o sea, en 15 o 20 años los problemas de salud bajarían un 70%. 70%. Tendrían Y más los presupuesto ahorros, para prevención. el ahorro sería impresionante. Claro. Pero claro, vamos a ver, ¿por qué no se hace? Porque ¿a quién le interesa hacer eso? Claro. ¿A No, quién? claro. A la sociedad, y la sociedad no lo sabe, a nadie más. Claro. Fíjate como la Un sanidad... ejemplo, el otro día hablando con una persona extranjera, en Bélgica se subvenciona el gimnasio. Me comentaron eso. Muchas empresas lo tienen. Sí, que hacemos porque sabemos que si una persona se cuida, hace ejercicio, pues de normal también se cuidará en la alimentación. Eso va a derivar en menos problemas de salud y que no tenga que acudir tanto. A la sanidad pública. Es que, pues así es. Sí. Al final, sí, hemos tocado el tema de, sobre todo, y hemos pasado de pies de puntillas por el tema de ciertas enfermedades, pero sobre todo con Cristina me gustaría centrarme en esos procesados, porque hablan algunos estudios incluso de esa palabra tan grande, ¿no? Tan magnífica de cáncer. ¿Cómo podemos evitar este tipo de...? Bueno, evidentemente con la alimentación, pero me refiero... Sí. Si una persona que normalmente tome alimentos mínimamente procesados puede también padecer, derivado de esto, con ese tipo de enfermedades, con el cáncer, otro tipo de enfermedades relacionadas con ese tipo de procesados. Caray, Enrique, ¿cómo has venido Sí, de las vacaciones? Has esperando venido cañero. fuerte. Claro. A ver, para relacionar un ultraprocesado con el cáncer habría que hacer bastante más estudios. Es decir, digamos que lo que tenemos frente a un cáncer es el análisis de todos los aditivos. Eso a mí me consta que los aditivos siempre están en estudio. Pero ¿qué sucede? Que cuando un aditivo está en cantidades tan sutiles, los efectos son muy a largo plazo, con lo cual requiere estudios a largo plazo. Y no se hace. ¿Cuándo sabremos que un ultraprocesado puede provocar cáncer? Pues dentro de 50 años, 60 años, que también me consta que hay gente, como por ejemplo José María Ordovás, que se dedica a estudiar la nutrigenética, cómo podemos optimizar nuestra salud en función de nuestros genes. Pues también podríamos saber qué pasa con esos ultraprocesados, cómo nuestra genética podría gestionar esos aditivos. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que ya muchos aditivos que se utilizan o se utilizaban en la empresa alimenticia se han retirado porque eran cancerígenos. Sí. Y muchas veces hay estudios que los vinculan con el cáncer y no se retiran y se siguen utilizando durante años hasta que al final resulta que una persona denuncia, se van a tribunales, el tribunal da la razón y entonces automáticamente la empresa se ve obligada a todos los productos que tengan esos aditivos retirarlos, que lógicamente es un coste económico bestial. Y de eso está llena la historia y va a seguir estando llena. Sí. Siempre se intenta tapar y es normal, son intereses económicos de multinacionales, pero cuando no se logran tapar, porque al final se destapan, porque alguien dice, pues por mis narices me voy a tribunales, me voy aquí y me voy allá, al final se destapan y entonces obligan a la empresa a retirar. ¿Qué pasó con los aceites de Baby Johnsons, ¿no? que tenían una crema íntima para mujer, que si habían estudios que la relacionaban con el cáncer, que si ellos lo desmentían, que sí que no, hasta que hubieron una serie de afectadas, de mujeres afectadas, que tiraron a los tribunales, ganaron el juicio, tuvieron que retirar toda la mercancía y cambiar esos productos que añadían a los aceites. Eso canta mucho, pero cuando una enfermedad como es el cáncer, que es multifactorial, ahí tenemos detrás la genética, pues es cuando los estudios son tan Sin llegar, costosos. Cristina, a esa palabra que hablamos tan grandilocuente, el cáncer. Sí. Que dolores de cabeza, depresión, incluso hay estudios que relacionan los procesados con este tipo de cosas tan comunes, ¿no? Como, ¡ay, qué dolor de cabeza! Sí, eso sí que es bastante más fácil encontrarlo. Psiquiatría nutricional, Sí. que le llaman.
Es decir, dentro de la psiquiatría ya hay un Porque campo hay- que se dedica a eso, ¿no? A ver la relación que tiene la nutrición con problemas de estrés, ansiedad, trastorno bipolar, etcétera. Se ha demostrado que la alimentación natural, como siempre defendemos, bueno, protege muchísimo de entrar en este tipo de problemas, que no quiere decir que estés exento. No. Quiere decir que el porcentaje va a bajar. El comer de una forma natural no quiere decir que no vayas a tener cáncer, pero sí, porque es multifactorial, como dice Chris, ¿no? Y aparte, también hay detrás una componente genética, pero sí que te está ayudando a que el porcentaje de caer en sea menor. Entonces, al final siempre tenemos que buscar de forma preventiva el ejercicio, la alimentación y el descanso. De todas maneras, la sociedad, Walter, parece que no va hacia ahí, ¿no? Estábamos hablándolo cada vez más, dedicar tiempo a cocinar, dedicar tiempo a incluso comprar, ni siquiera se tiene tiempo para eso. Ya lo hago online y me lo traerán directamente también, a casa. sí, a saber lo que te traen porque no puedes leer las etiquetas, nada. Y otra cosa que hablábamos, que mientras que hablaba Cristina yo me iba imaginando, de los ultraprocesados, a veces nosotros mismos sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo porque está buenísimo. Por ejemplo, el socarrá de nuestras paellas. Eso es malísimo, lo tengo que decir que es malísimo, me van a matar, pero es así, el socarrá es un alimento procesado o ultraprocesado y encima con añadido que está quemado y tal, y eso no nos afecta a todo lo que es la parte del intestino y tal. Yo que soy argentino y con el tema de las parrillas pasa lo mismo, me encanta la carne a la brasa. La barbacoa es cancerígena Eso a tope. Sí, por eso estamos algunos mal de la olla, Y los más como lo hacéis argentinos. vosotros, que la hacéis bien Bien churrascadita. bien ahí, Bien churrascadita. sí. Eso ¿eh? sí. Y eso, por ejemplo, bueno, yo lo sé que está mal, pero está tan buena. Entonces somos culpables también y conscientes en cierta forma de que estamos haciendo las cosas mal, pero bueno, por un motivo u otro no lo queremos Pero ¿sabes qué cambiar. pasa? Que cuando de vez en cuando tomas un producto que no es demasiado bueno, vamos a decir, ¿vale? Como es una paella, el socarré de una paella, como es una parrillada y tal, pero resulta que tú, como pasaba antes, hace 100 años, entre semana comes muy sano y muy limpio, el cuerpo depura, limpia y no acumula tanta toxina. Sin embargo, cuando tú el fin de semana comes así y resulta que entre semana estás tomando procesados, vas pasado de azúcares, aunque creas que no, porque los procesados van cargados de azúcares, cargados de sales, cargados de aditivos, y resulta que a final de año los estudios dicen que tomamos kilos y kilos y kilos de aditivos y productos que no somos capaces ya de depurar, pues al final, tot per l'aire. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Demasiado Y ese es el cargado, tema, demasiado que cargado. no le damos Demasiado tiempo cargado, al organismo claro, a a poder depurar que se y a recupere, limpiar. claro. Yo muchas veces, cuando voy por la calle, le digo a mi hija, ¿vale? Le digo a mi hija, mira, esa persona está intoxicada. ¿Vale? A lo mejor me cruzo con una persona caminando y yo le digo, mira, esa persona tiene una intoxicación muy fuerte, tiene el sistema linfático colapsado, el sistema circulatorio. Y me dice, ¿en qué lo notas? Lo noto en el hinchazón. Cuando a una persona se le empiezan a hinchar los tobillos, se le hincha la cara, los párpados, los pómulos, esa sensación no de grasa, sino de hinchazón, con los ojos como que se le cierran, eso es una... Eso es una retención. Es una de retención líquidos a tan lo grande bestia por porque- intoxicación. exacto, porque el cuerpo está tan Está cargado, saturado. el sistema linfático no drena. lo No drena, no suficiente puede. Entonces al que final no- aprendes a darte cuenta incluso con golpe de vista Claro. cuando una persona está intoxicada. Y hay mucha gente así. Del mismo modo, cuando voy al supermercado, que yo intento educar a mi hija en estos temas, siempre cuando vamos a los cajeros a pagar, le digo a mi hija, mira el carro nuestro y mira el carro de, por ejemplo, los que vienen Yo detrás. siempre hago eso. La comparativa. La comparativa, es verdad. Y entonces, mi hija dice, Es verdad. es verdad, Yo lo hago, papá, yo lo hago. tienes razón. Sí. ¿Vale? ¿Te das cuenta de este carro lo natural que es? Claro. Y los carros de detrás. Y ahora te das cuenta de el estado de salud de la gente que está detrás. Porque a lo mejor es una familia que ves que está todo el mundo un poquito pasado de peso, que Yo están también hinchados, observo que en tal. la cola. Entonces yo quiero que mi hija observe Sí, yo eso. observo también porque en la cola cuando estoy a punto de pagar Claro. y miro que va ticando la chica de claro, la caja. es nuestro y deber observo a la persona. educar a nuestros Y- hijos en eso, porque que ese legado se quede en nosotros no sirve para nada. No, claro. Aquí estamos difundiéndolo, ¿no? Pero a mí me importa la gente, pero me importa más mi hija. Y yo intento poquito a poco ir transmitiéndole. Yo a veces he tenido broncas y hemos acabado llorando o ha acabado llorando porque le he dicho no abuses de esto y si comes de esto toma por lo menos una ensalada primero y fruta después. Y a veces hemos acabado en bronca importante, ¿vale? Pero intento educar y eso es lo que tenemos que intentar transmitir todos a nuestros hijos. Es lo que dejamos. Educación, entonces.
La cuestión también de la reducción de la inteligencia. Hay estudios que vinculan esos procesados con, hablemos de reducción de inteligencia, que no es poco. Falta de concentración, Claro. reducción de inteligencia, porque hay una falta de concentración, una falta de poner el foco donde tú quieres o lo que estás haciendo, porque un exceso de azúcar, por ejemplo, ya sabes claro. que te lleva La famosa hiperactividad de los niños. Sí. No Mira. tienen todos los nutrientes que le hace falta al cuerpo para que funcione y tenga... Aparte, el exceso de entrada de azúcares y productos que nos alteran la glucemia basal, los niveles de azúcar en sangre, nos los alteran continuamente, eso hace que un nene siempre esté en ese estado de excitación. Cuando hay un estado de excitación, no hay un buen estado de concentración, Claro. como bien comentaba Cristina. Y eso hace también que el nene tienda a hacer actividades que puedan paliar o calmar esa excitación, que no va a ser irse a hacer ejercicio, va a ser la maquinita, el móvil, el WhatsApp lo tengo que ver cada 2 minutos, no sé qué. Es Todos instinto, pero tenemos, está la pereza. todos tenemos algún amigo hipernervioso, a mí me viene una imagen a la cabeza enseguida, hipernervioso y que siempre está, y que no puede evitar, y que siempre tiene que estar revisando el WhatsApp, no sé qué, tal. Yo Pero- cada vez que tengo que revisar el WhatsApp me da una rabia, porque no es lo que me apetece hacer. Claro. Y sin embargo hay gente que si cada minuto no ve el WhatsApp y ve no sé qué... y no me ha llegado, joder, no suena. Llegado, tal. Y está hablando contigo. no Yo tengo un amigo que está hablando contigo y tiene el móvil debajo de la mesa, porque le pego la bronca. Entonces que no lo veas. le digo, cuando hables conmigo, deja el móvil. Y entonces, para que no lo vea, y está todo el rato, sí, no sé, sí, tal. Y no son cosas importantes. Pero ese grado de excitación les hace estar enganchados a la máquina, al móvil, a las películas, a las series, no sé qué. En vez de centrarnos, no olvidemos que meditar es estar concentrado en una cosa. En una cosa, ¿vale? Puedes estar concentrado en una pared, Las en un mujeres color. en varias, Julio. No. Meditar en una. Meditar en una, ¿vale? Entonces, Tienen esa capacidad. a veces, hacer ejercicio que yo digo inteligente, que es aquel ejercicio que te requiere estar pensando en el ejercicio que estás haciendo, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de bailar, ¿no? A mí me gusta mucho bailar, aunque os riáis todos. A mí me gusta bailar. Entonces, cuando tú estás bailando, sobre todo cuando estás aprendiendo, tienes que estar centrado en lo que haces y pensando en lo que estás haciendo. Es un ejercicio inteligente, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, estás centrado en una cosa. Eso es meditar. Y la gente no lo sabe. Es decir, por eso, cuando hacemos una actividad que nos obliga a pensar, Otras muchas cosas. nos relaja, nos relaja. Porque en verdad es un tipo de meditación. Estás concentrado en lo que tienes que hacer. ¿Cuánta gente en el gimnasio vemos que están con los móviles? Yo no lo entiendo. Eso, ¿qué forma de entrenar? Venís a, claro, con el con móvil. móvil. Bueno, pero sabes también, porque hoy en día en el móvil también están las rutinas. Sí, no, pero mira, no. tengo clientes que vos lo conocés, que lo conocemos bien. Sí. Y digo, che, deja Sí. el móvil ya, No, que estamos es que entrenando. No, es que tengo que estoy tenerlo esperando, del siempre trabajo. tiene una excusa. Sí. Siempre está esperando y nunca llega nada. Pero está con el móvil y si no es el que comienza, disfruta este De momento. todas estamos formas, ahora que has entrenando. dicho eso de meditar, Disfruta Julio, el hay momento, una está forma de bien. meditar, concentrarse en una cosa que todo el mundo creo que Dejémoslo ahí. lo hará muy bien. No, es meditar. Me ha gustado eso de meditar. Quería, ya que hemos hablado tanto del procesado, hemos pegado tanta caña en el tema de los procesados, leo el titular, que es textual, ¿vale? de hace un poquito de tiempo. El gobierno regulará la venta directa de leche cruda. Los expertos sanitarios alertan del peligro de consumir este producto sin hervirlo o pasteurizarlo previamente. Evidentemente es el otro lado exagerado Claro, de No, la siempre lo balanza. mismo. Yo que compraba leche recién ordeñada, el que me lo vendía a mí allá en Buenos Aires, me decía, Walter, 3 hervores. Y nunca pasó nada. Claro. Eso sí, sacabas una nata de arriba, ¿sabes? Ahí, Pero se ha hecho toda la vida. y toda la vida y nunca pasó nada. O sea, ahora le están metiendo un poco de caña porque le va a quitar venta seguro a las demás empresas. Entonces, contra lo bueno siempre tienen A ver, alguna que pega. tomarla en Está crudo es bien. un riesgo. Está bien que si se vende leche cruda, que hagan una campaña o Para que hervir, controlen, porque es que eso que se sabe el ya, cliente es que- luego lo hierva. Sí, se sabe, pero como pasa lo que pasa a veces, ¿vale? Que está bien. Lo que no hay es que atacar eso. Claro. Es decir, el que quiera que la compre cruda y la hierva en casa, y el que no, que la compre de botella, que Claro. son vacas que... Uf, eso es otro programa. No voy a Otro. hablar de eso. Hemos alertado también al inicio del programa, lo comentaba Julio, el tema de los bebés, esos potitos, etcétera, eso- la presencia de azúcares, y de cara a nuestras mamás que nos estén viendo, futuras mamás, ¿qué tienen que darle de comer a un niño para evitar este tipo Pues mira. de cuestiones?
que no tenga, una mamá trabajadora que no tiene tiempo ni siquiera para preparar un plato como debería ser. ¿A qué tienen que recurrir? Si nos encontramos ante un caso normal, y de eso sabe más Cristina que yo, que es nutricionista, ¿vale? Pero si nos encontramos ante un caso normal, lo primero, la leche materna, ¿vale? Por lo menos hasta los 6 meses. Y lo ideal es alargarla más tiempo como apoyo, ¿vale? Incluso congelarla, ¿no? Sí, sí, hay gente Se que puede la llegar congela. incluso a se puede congelar. Y lo segundo, cuando el pediatra lo indica, hay que empezar a introducir alimentos, pero no procesados. No procesados. La manzanita ¿Vale? rallada, A ver, que un día, porque te llevas al nene, no sé, a donde sea, y te lleves un procesado un día, pues bueno, pero no. O sea, la fruta, la verdura, todo. Lo que pasa es que eso lleva tiempo elaborarlo en casa, pero el procesado que tú le hagas a tu hijo, a tu bebé en casa, nunca va a tener nada que ver con el procesado, ni va a esconder nada, porque tú sabes lo que le pones. Cuando compras un potito ya has visto que hasta las etiquetas son mentira, ¿vale? Y los procesados siempre van a ser 1000 veces más agresivos que el que tú hagas en casa, que el cocinado que tú hagas en casa. Entonces a tu nene le tienes que dar, como se ha dado toda la vida, lo que hemos comido, los productos nuestros adaptados, triturados, troceaditos, vas cambiando la textura de más fina a cada vez más gruesa, y eso es lo que te va a recomendar un nutricionista. El tiempo, un valor que está cada vez, necesitamos más ese tiempo para todo tipo de cosas, y nos estamos quedando también precisamente sin tiempo. Y ya resumiendo rápidamente esos consejos que daríamos de una manera de titular a la gente que nos está viendo. Walter, empecemos por ahí, procesados sí, procesados no, ¿por qué? Bueno, eso es, sí, pero con mucho cuidado y, como decían ellos, un bote de cristal para momentos puntuales de legumbre y tal. Pero yo recomendaría que recuperemos costumbres antiguas de comprar fruta en la verdulería, carne en la carnicería, todo lo que podamos así. Y si no nos queda otra opción, en el supermercado. Nuestra nutricionista, Cristina. Sí, alimentos frescos siempre que puedas y cocinados en casa. Y si no, buscarlos mínimamente procesados. Julio, titular. Yo, el 80% de nuestra alimentación tiene que ser fruta, verdura, el 80 o el 90, fruta, verdura, frutos secos, semillas y leguminosas. Y eso es natural. Sergio. 3 pilares básicos: alimentación, descanso, ejercicio, deporte. Ahí estan els consells dels nostres especialistes, de Walter, de Cristina, de Julio i de Sergio. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat esta nit, haver-nos donat aquests consells tan valiosos que esperem que vostès també, a l'altre costat de la televisió, puguen també aplicar-los en la medida del possible i recordem, com sempre hem comentat, aquesta alimentació sana i natural, que sempre és més barata, i això sempre a la butxaca és també important. Bona nit i fins a la setmana que ve. Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala, Fit Room han patrocinat aquest programa. En el Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala tratamos tu salud de forma integral. También podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación paravertebral, pilates terapéutico, posturólogos, osteópatas, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y un largo etcétera. Ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala, en calle Castillo de les Guerres 2, Bajos, Gandía, frente Gimnasio Fit Room. Entrenar en el centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room, la única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti.